Vamos a comenzar con la sesión. El día de hoy vamos a tocar temas que son sencillos y básicos, pero son muy importantes para lo que es su vida profesional. Me enfoqué en lo que vi que eran los aspectos en los que han presentado mayor confusión y en los que he visto que les está costando mayor trabajo. Algunos de estos temas ya los vieron en un bloque pasado, ya que llevaron ya cálculo dietético. Sin embargo, observo que todavía existe algo de confusión con algunos compañeros que se les dificulta realizar este cálculo. Así que vamos a dar una explicación rápida y breve sobre cómo realizar el cálculo dietético. Cuando les hablo de una fórmula dietosintética, estoy hablando de una distribución de los macronutrientes, hidratos de carbono, proteína y lípidos. Vamos a darle cierto porcentaje. En este caso, les puse aquí un ejemplo que tenemos un requerimiento de 1800 calorías. Estoy dando 50% de hidratos de carbono, 20% de proteína y 30% de lípidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llenar esta tablita en la que vamos a ver que tenemos los macronutrientes, la distribución dietética, las kilocalorías y los gramos. ¿Cómo obtenemos las kilocalorías? Bien, vamos a ocupar para los hidratos de carbono, como les había mencionado, 50%. Entonces, ¿qué hacemos? De las 1800 calorías, los vamos a multiplicar por 0.50 para obtener ese 50% y nos va a dar 900 calorías. Después lo vamos a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono proporcionan 4 kilocalorías por gramo de sustrato. Las proteínas también nos van a proporcionar 4 kilocalorías por gramo y los lípidos 9 kilocalorías por gramo. Entonces, con los hidratos de carbono dividimos lo que nos salió de 900 entre 4. Esto nos da 225 gramos. Esos gramos son los que vamos a considerar para hacer o planear nuestra dieta. Ahora, obtenemos la proteína. Vamos a proceder de la misma forma. 1800 por 0.20, esto nos da 360 kilocalorías, entre 4 obtenemos 90 gramos. Los lípidos, de la misma forma, 1800 por 0.30 nos da 540 y lo dividimos entre 9 dándonos 60 gramos. Ya que tenemos esta tablita, ya podemos ahora sí irnos a lo que son los grupos de alimentos y sacar nuestra distribución por equivalente. Vamos a colocar, les recomiendo hacer su tablita, donde vamos a tener nuestro grupo de alimentos, verduras, frutas, cereales y tubérculos, leguminosas, alimentos de origen animal, leche, aceites y grasas, azúcares, y bueno, vamos a utilizar otra fila que va a ser total y el porcentaje de adecuación. Vamos a colocar en una columna los equivalentes que vamos a tener, la energía, la proteína, los lípidos y los hidratos de carbono. Para que los equivalentes nos cuadren, para que nos salga una buena distribución de ellos, ya que también observo que aquí se les dificulta bastante, vamos a comenzar siempre por ajustar proteína. La proteína es lo primero que vamos a tratar de ajustar. En este caso, nos vamos con los alimentos que nos brindan más proteínas, como los alimentos de origen animal, las leguminosas y la leche. Son los primeros que vamos a ocupar. Después ya podemos hacer la distribución de los cereales y las verduras. En este caso les incluí aceites y grasas con proteína para que vean que sí podemos realizar este movimiento sin que nos afecte nuestra distribución. En este caso tenemos un porcentaje de adecuación de proteína de 101. Después de calcular la proteína, el siguiente grupo que tenemos que pasarnos es en los hidratos de carbono. Ya que ajustemos hidratos de carbono, podemos ajustar lípidos y solito nos va a dar la energía. Me ha tocado que me han mencionado que de repente se atoran justamente en esta distribución de equivalentes, pero porque comienzan con grupos de alimentos al azar, verduras, frutas, no. Siempre, como les digo, empezar proteína, seguimos con hidratos de carbono, terminamos con lípidos y siempre nos va a cuadrar nuestros equivalentes. También otra duda que han tenido es que sí podemos utilizar medias raciones. Aquí en este caso, por eso lo quise hacer así, puse en los azúcares 1.5, porque sí podemos ocupar medias raciones.
Después viene algo que es muy sencillo, que es la distribución por tiempos de comida. Depende de para qué, digamos, si estamos en un hospital, si va a ser a casa, o cómo, o depende de nuestro paciente, vamos a ubicar si le damos colaciones, cuántas, o si no le damos. En este caso la distribución es muy fácil. En el cuadro anterior, por ejemplo, tenemos 6 equivalentes de verdura. Bueno, los distribuimos. 2 desayuno, 2 comida, 1 colación, 1 cena. Nos dejan 6. Pero aquí otro punto muy importante que también he observado mucho. Hay personas que sí me realizan bien su fórmula dietosintética, su distribución de equivalentes y su distribución por tiempos de comida. Pero ya cuando hablamos del menú, no se ve reflejada esta distribución. Por ejemplo, me ponen aquí en el ejemplo que les puse, una fruta en la colación. Y me muestran el menú y resulta que esa fruta de la colación nunca aparece. O de repente me aparece en lugar de 3 raciones ya me dieron 4 o 5. No, se supone que precisamente hacemos estos cuadros porque son nuestra base para realizar nuestro menú. Es como elaborar, como la vez pasada les comentaba, es como elaborar un pastel. Tenemos que seguir un procedimiento. Tenemos que empezar siempre por sacar nuestra listita, ver los ingredientes, pesarlos, mezclarlos y para poder llevarlos o para que nos salga un bizcocho. En este caso es lo mismo, para que obtengamos un menú, una dieta que esté bien realizada, tenemos que empezar por pasos. Primer paso, les comentaba, evaluación al paciente. Segundo paso, diagnóstico nutricional. Ya que tenemos todo eso, realizamos lo que es el requerimiento de energía. Ya después podemos hacer la fórmula dietosintética, la distribución de equivalentes y la distribución por tiempos de comida. Es algo que se notan muy sencillo, pero en lo que he observado que tienen mucho problema. Ya que hablamos, antes de pasar a otra cosa, de la distribución de macronutrientes, tengo que aclararles que esto no es un rango fijo. Siempre que hagamos una distribución va a depender de la condición de nuestro paciente, cómo se encuentra, qué patología presenta, si hay complicaciones y obviamente sus requerimientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo vamos a tratar, por ejemplo, un paciente renal que no tiene tratamiento sustitutivo al que le tenemos que hacer una disminución de proteína, que un paciente con quemaduras que necesita precisamente más proteína, o un paciente con EPOC que tenemos que disminuir los hidratos de carbono. Entonces, para poder determinar cuánto le damos de cada nutriente, tenemos que ver primero cómo está nuestro paciente, qué es lo que tiene. Después de eso ya podemos hablar entonces de modificar. Por eso en sus evidencias de aprendizaje les dije, traten de jugar, no se queden con algo ya establecido, porque eso fijo no existe en la realidad. No van a agarrar de que todos los pacientes van a llevar 15 de proteína, no. Vamos a tener que modificar dependiendo de su condición. Otra cosa que es importante es que me cuiden en esta parte los porcentajes de adecuación, ya que también me encontré con porcentajes de adecuación de 250, por ejemplo, en proteína, en lípidos 160. Entonces, se supone que estamos haciendo un cálculo, tenemos que respetarlo. No podemos agarrar y decir, bueno, como no me da a lo mejor, por eso les digo, como empezamos con otro grupo, con cualquier grupo al azar, decimos, bueno, no me dio la proteína, no importa, son 250, no. El cálculo lo estamos realizando para eso, para pegarnos lo más posible, es lo que el paciente necesita. No es simplemente nada más para ajustar. ¿Ok? Hablando de esto también, el requerimiento de energía. El requerimiento de energía igual no es algo fijo, no tenemos rangos. No existe un rango que yo les pueda decir, porque esa fue una pregunta que también me hicieron mucho. En las dietas hipocalóricas, por ejemplo. El rango no es simplemente agarrar y decir, va de una dieta hipocalórica de 800 a 1500 calorías. No, va a depender de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene un requerimiento energético, por ejemplo, de 2800 calorías, yo le resto 500 calorías, o 600 si quieren, y le vamos a dar unas 2000, 2200 calorías. Entonces, eso ya es una dieta hipocalórica. Para ese paciente ya es una dieta hipocalórica, porque no estamos cumpliendo con el requerimiento que realmente necesita. Igual para una dieta hipercalórica, si el paciente tiene un requerimiento de 1500 calorías y yo le estoy dando 2000, 2300, eso ya es una dieta hipercalórica. Por eso les digo, no existe en realidad un rango.
Esto siempre va a depender de la condición y de la necesidad que tenga nuestro paciente. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Porque vamos a continuar con algunos otros temas. Manejan generalmente el 5%, Heidi, pero se puede manejar el 10%, más o menos. O sea, hacia arriba o hacia abajo podemos tener un rango de 10% en el porcentaje de adecuación. ¿Alguna otra duda que tengan? Muy bien. Continuamos. Esto también lo vi como algo que les estaba costando trabajo en la dieta con control de líquidos. El control de líquidos nos va a incluir 3 factores. El agua que se ocupa para la preparación de alimentos, o sea, cuánta agua vamos a ocupar, por ejemplo, si le queremos dar una sopa, que en este caso cuando son dietas secas, obviamente se prefieren, si le vamos a dar pasta, es pasta seca. Pero con lo que vamos a guisar, esa cantidad de agua se contabiliza. También se contabiliza el agua que le vamos a dar mediante consumo. Si le vamos a dar té, si le vamos a dar un juguito, si le vamos a dar agua. ¿Ok? Y a esto se le va a sumar el agua de constitución de los alimentos. El agua de la constitución de los alimentos la vamos a encontrar. Por ejemplo, les subí a la plataforma un enlace de la plataforma Betka, donde pueden encontrar por alimento qué porcentaje de agua tiene cada uno. Habrá alimentos como por ejemplo la sandía, que su constitución es realmente de agua, en cambio otros como la tortilla, que agua tienen muy mínima. Entonces vamos a elegir para esta dieta los alimentos que contengan la menor cantidad de agua. Aquí es donde viene el otro punto, es que también tenemos que sumar el agua metabólica o de oxidación. Esto es porque los organismos sintetizan agua como residuo. Por ejemplo, al oxidarse la glucosa nos va a producir la energía necesaria para los procesos orgánicos, pero se va a formar dióxido de carbono y agua. Esa agua es justamente la que nosotros vamos a contabilizar como agua metabólica. Tenemos ya unos estándares. Para los hidratos de carbono va a ser 0.6, para la proteína 0.41 y para los lípidos 1.07. ¿Cómo se realiza el cálculo? El cálculo también es muy sencillo. Va a ser multiplicar los gramos de cada macronutriente por estos estándares que ya tenemos. En el caso de los hidratos de carbono, el ejemplo que dimos al inicio cuando hablábamos del cálculo, obtuvimos 225 gramos de hidratos de carbono. Bueno, eso los vamos a multiplicar por 0.6, nos da un total de 135. En la proteína tenemos de 90 gramos por 0.41, nos va a dar 36.9. En los lípidos son 60 gramos por 1.07, nos da 64.2. Lo que vamos a hacer es sumar estos 3 resultados que nos dan 236.1 y ese es el agua metabólica. Así es como se obtiene, es algo muy sencillo de sacar. A ver, permítanme. Me preguntan aquí sobre la dieta Brati. Son solo 4 alimentos. No es necesario un cuadro de distribución porque realmente sabemos simplemente ustedes revisen el nombre de la dieta, lo dice todo. Está inclinada hacia los hidratos de carbono. ¿Por qué? Podemos dar arroz, pan, son cereales. Manzana, plátano, son frutas. ¿En qué está basado? En hidratos de carbono. Solo los lácteos es lo que nos va a estar dando mayor contenido de proteína. De ahí en fuera los cereales es muy poca la cantidad de proteína que nos da. Entonces lo que vamos a hacer ahí es simplemente hacer un menú. Eso ya es como por intuición, ustedes saben. Menú, ¿por qué? Hasta en el contenido de la unidad se lo mencionan. Se repiten los mismos alimentos en cada tiempo de comida. En el desayuno vamos a darle manzana, plátano, pan tostado, arroz. Y si queremos yogur, o té. Y también no tanto si queremos, si depende de la tolerancia del paciente. Si el paciente acepta el yogur, se lo damos. Si no se lo acepta, le damos un té. En la comida otra vez, manzana, plátano, pan tostado, arroz. En la cena lo mismo. Los alimentos se repiten. No es necesario hacer una distribución. A ver, otra pregunta, Ivonne. ¿El agua metabólica es en mililitros? Sí.
No, no, Erika. Erika nos pregunta que si lo ideal es cuidar este aspecto es el agua metabólica más que los macronutrientes. No, se cuida todo. Como les mencionaba, primero se saca la fórmula, y esto es sintética, ahí ya estamos cuidando macronutrientes porque es nuestro primer paso. El agua metabólica viene después, la obtenemos después. Y sí, le tenemos que controlar bastante. ¿Por qué? ¿Por qué damos este tipo de dietas? Hay casos en los que se presenta edema, por ejemplo, edema en pulmón. No queremos que este proceso continúe. Entonces, ¿qué hacemos? Disminuir los líquidos. También eso lo encontramos mucho en pacientes renales. Entonces vamos a cuidar mucho la cantidad de líquidos que les damos. Recuerdan que en la alimentación enteral les comenté que era 1 mililitro de agua por caloría, pero que en ocasiones necesitábamos tener control de líquidos. También para esa alimentación enteral aplica este control de líquidos. A veces tenemos que dar 2000 calorías en 1200 líquidos o en 1000. Tenemos que ajustarlo. En este caso es lo mismo. Vamos a dar nuestras calorías intactas con nuestra distribución de macronutrientes intactos y lo único que vamos a disminuir es la cantidad de líquidos que le vamos a estar dando. ¿Qué vamos a optar? Vamos a optar por darle, por ejemplo, pan tostado, productos asados, las frutas cocidas. ¿Para qué? Para deshidratarlas. Y el agua. El agua es importante dárselas entre comidas, no junto con la comida. Le podemos dar de desayunar al paciente, nos esperamos una media hora, 1 hora y ya puede ingerir líquido. Y cuidar que solo sea ese líquido el que va a consumir. Los pacientes tienden a hacernos trampas. ¿Qué hacen? Sus familiares les llevan botellas de agua. Tenemos que checar eso. Cuando una dieta sea seca, tenemos que indicarle al familiar y al paciente que no puede consumir el agua como él lo desee. Simplemente tiene que ser la cantidad que uno le está mandando, porque si ustedes deciden o en su dieta está establecido que solo le van a dar 100 mililitros entre comidas, no van a permitir que el paciente se acabe una botella de litro y medio. Heidi, esto es en la dieta seca. Sí, Heidi, es en la dieta seca. Ok, Erika, no es que solo vaya cuadrando por sí solo según el alimento elegido. Nosotros tenemos que revisar bien qué alimento vamos a elegir. Es como les decía, no le vamos a dar una sopa aguada al paciente si sabemos que tiene un control de líquidos. Vamos a preferir darle arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ubicar muy bien qué alimento le vamos a dar. Le podemos dar cacahuates, le podemos dar nueces, o sea, tenemos que buscar opciones que no tengan tanto contenido de agua para evitar precisamente que siga el edema o que sigan presentando problemas o complicaciones debido a esta situación. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que es el control de líquidos en lo que es la fórmula de agua metabólica? No, los líquidos que el paciente debe tomar, sí, generalmente el médico es el que estipula por lo mismo de que ellos llevan un control de lo que son los líquidos que, digamos, de la orina, de cómo está el proceso de edema, cómo se encuentran los electrolitos. Él es el que nos va a indicar cuánto de líquido va a llevar. En algunas ocasiones nada más va a apuntar dieta seca. Bueno, nosotros vamos a tener que acercarnos o revisar el expediente para ver por qué se está mandando y revisar. En ocasiones es porque hay fístulas y las fístulas presentan un alto gasto, entonces tenemos que adecuar esto. Y si él generalmente nos va a hacer la observación de 800 de líquido, incluso hay veces que nos dan nada más 500 de líquidos. Entonces ahí sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos con esta cantidad de agua. Ok, Carla, la fórmula, como te decía, en el control de líquidos es sumar agua de preparación de alimentos, que incluye ya las bebidas que le vamos a dar, el agua de la constitución de los alimentos y el agua metabólica. ¿Ok? El agua metabólica, lo que estoy colocando aquí, estas cifras ya no se modifican, ya son para cada macronutriente, lo tenemos que llevar tal cual. ¿Ok? De los hidratos de carbono es 0.6, de proteína 0.41 y de líquidos es 1.07. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a
multiplicar los gramos que nos hayan dado de cada macronutriente por cada uno de sus factores. En este caso, el ejemplo que obtuvimos es que de los hidratos de carbono son 225 gramos por el 0.6, que nos va a dar 135, la proteína de 90 gramos por 0.41, que nos va a dar 36.9, y los lípidos de 60, que nos va a dar 1.07, perdón, por 1.07, que nos va a dar 64.2. Lo que hacemos es sumar estos totales y con eso obtenemos el agua metabólica. Sí, Erika, es muy importante que Erika nos menciona que si tenemos que tener conocimiento de las patologías, sí. Precisamente ese fue el objetivo del foro, cuando les pedí que realizaran sus investigaciones, del foro de la unidad 3. Porque nosotros debemos de saber cómo actúa, cómo es que la enfermedad actúa en el cuerpo de nuestro paciente, qué pasa, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, qué factores se alteran, qué datos de laboratorio se alteran, qué datos físicos, qué aspectos físicos del paciente se alteran. Tenemos que revisar todo eso, nosotros tenemos que saber manejarlo. ¿Para qué? Para poder darle un tratamiento correcto. Si sabemos, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia renal, que vamos a tener casos en los que más bien siempre vamos a tener casos en los que la creatinina está alta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuidarle proteína. Sabemos que pueden presentar hiperfosfatemia, hipernatremia, entonces hiperpotasemia, entonces todo eso lo tenemos que cuidar, es ahí donde tenemos nosotros que verificar la cantidad de micronutrientes que le estamos dando a los macronutrientes. Es una labor que sí tenemos que estar muy al pendiente, pero debemos de conocer cómo se presenta la enfermedad. La constitución de los alimentos, existe un método para calcularla, como les dije, hay que revisar alimento por alimento. ¿Qué alimento le vamos a dar? Les dejé la liga, ahí ustedes, por ejemplo, colocan tortilla, y ya les va a dar la cantidad de agua que tiene. Tiene 20 y tantos, la verdad no recuerdo bien exactamente el número, pero tiene 20 y tantos. Entonces ahí podemos ocupar, bueno, ya contamos, por ejemplo, digamos que tiene 23, sumamos 23. La manzana nos da 63, bueno, le sumamos 63, y así vamos obteniendo la cantidad de lo que es del agua de constitución de alimentos, alimento por alimento. Y exacto, aquí como mencionan, Oscar nos dice que tomemos un ejemplo, vamos a suponer que un paciente necesita 1000 mililitros de agua, aquí llevamos 236, exacto, ya nada más tenemos 764 para agua y bebida. Y lo que es la constitución de los alimentos, digamos que de estos 764 en la constitución de los alimentos nos da 300, bueno, pues ya nada más vamos a tener 464 para poder brindarle al paciente por vía oral y contabilizando lo que vamos a gastar para guisar. Generalmente nos llegan a quedar 400, 500 mililitros que le podemos dar vía oral. En este caso, ¿qué podemos hacer? Recomendarle al paciente que mastique unas rodajitas de limón para que no sienta tanta sed, o que se humecte nada más los labios con un algodoncito remojado en agua, porque sí, obviamente se les tienden a tener muy seca la boca, porque sí les da sed. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Bien. Voy a retomar un poco este punto que corresponde, ya lo habíamos revisado, pero a pesar de que ya habíamos tenido una conferencia anterior en la que habíamos tocado el tema de la alimentación enteral, todavía quedaron muchas dudas. Quedaron muchas dudas al respecto, puesto que no se está elaborando como debe de ser. A ver, permítanme un segundo. Ahorita te aclaro eso, Lucía. Realmente sí tiene varios y sí hay otras listas. También en el contenido de la unidad vienen otras listas, Oscar, pero después les subo alguna otra liga. A ver, vamos a hablar ahorita de lo que es alimentación enteral. Primero vamos a determinar si el tracto gastrointestinal es funcional. Y si es funcional, nos vamos a inclinar por la nutrición enteral. Si no es funcional, nos vamos a inclinar por la NPT. Como les dije, en este caso, desgraciadamente sale de nuestra
jurisdicción hablar de eso, pero más adelante lo van a retomar. Las indicaciones para lo que es el apoyo enteral. Primero, la terapia ideal siempre va a ser cuando la vía digestiva esté disponible. Siempre debe de cubrir el 100% de los requerimientos, o sea que nuestra nutrición enteral sí nos puede abarcar el 100% de lo que el paciente necesita. Se puede ocupar cuando el paciente está desnutrido, por ejemplo, pero es incapaz de comer por más de 5 días. O cuando el paciente está bien nutrido, pero no va a comer por más de 7 días. Ante esos casos tenemos que estar al pendiente para poder indicar alimentación integral. Aquí, ¿cómo se determina? Como les dije, es una alimentación muy especial que se suministra por sonda. La vía es una sonda. Si es menor a 6 semanas, puede ser una sonda nasogástrica, o sea, directo a estómago, nasoduodenal o nasoyeyunal, adodeno o yeyuno. Si es mayor a 6 semanas, bueno, aquí sí vamos a hablar de una ostomía. En este caso podemos hacer gastrostomía o yeyunostomía. Pero esto va a depender del tiempo que se vaya a suministrar. La alimentación enteral tiene, como les mencioné la vez pasada, ventajas. Muchas ventajas, como es que conserva la flora intestinal y nos puede evitar la translocación bacteriana. Esto nos va a impedir que se pueda generar sepsis. Pero también tenemos contraindicaciones. Por ejemplo, en el caso de vómito, aumenta el riesgo de aspiración pulmonar. Entonces tenemos ahí que dejamos al paciente, si ya la tiene, se le tiene que quitar la sonda. Y si no, lo vamos a manejar, por ejemplo, con NPT. Aquí es importante que revisemos este factor. La guía de alimentos. Les quise poner la guía tal cual viene en el contenido del programa, porque esta guía, estos alimentos ya están probados con los pacientes. Porque esta alimentación enteral puede ser tanto para un paciente que a lo mejor tuvo un trauma, por ejemplo, un choque, una quemadura, o pacientes con alguna enfermedad que tuvieron un evento vascular cerebral y no pueden deglutir o no pueden ingerir los alimentos de ahora. Pero también puede ser para pacientes que presentan alguna patología, diabetes, hipertensión, VIH, alguna hepatopatía, en fin, pueden tener diferentes enfermedades. Entonces tenemos que adecuar los alimentos a lo que ellos van a consumir. Estos alimentos sí lo puede consumir la mayoría, entonces no tenemos ningún problema. Obviamente que si tenemos un paciente diabético no le vamos a dar ni miel de abeja ni miel de maíz. Pero si tenemos, o que si tiene diarrea, no le vamos a dar ningún lácteo. Pero sí nos vamos a basar en esta lista. Aunque es mínima lo que es los alimentos que lleva, pues son los alimentos que están comprobados que va a poder asimilar el paciente de forma fácil, que no van a tapar la sonda, porque eso es muy importante. La sonda, como les dije en el caso anterior, se introduce a través de la nariz y llega hasta estómago o a duodeno y yeyuno. Imagínense que la sonda se tapa y estarla sacando, estarla metiendo, es un proceso invasivo para el paciente. O en una ostomía igual, porque eso necesita o implica necesariamente una cirugía. En este caso, como en las demás dietas progresivas que a la mayoría les hice la anotación en su evidencia de aprendizaje, es imperativo que utilicen la guía de alimentos. No podemos hablar de darle a un paciente que va a tener una alimentación enteral, de incluirle sandía, por ejemplo, en su mezcla, o de incluirle tortilla, o de incluirle papa, o de incluirle cosas que realmente no le van a estar ayudando en nada y que nos pueden, como les dije, tapar la sonda o hacer que quede muy espesa. También teniendo la guía de alimentos, podemos sacar el menú de la forma más sencilla posible. Simplemente se coloca como una lista de ingredientes. Este cuadrito también lo tienen en su contenido de la unidad. Entonces solo es cuestión de que ustedes puedan, o más bien lean con detenimiento lo que están llevando. Porque al ser una mezcla, al ir por sonda, entendemos que es una dieta líquida. Entonces al ser una mezcla, no necesitamos mandar la alimentación por tiempos de comida. No necesitamos decir, bueno, en desayuno va a llevar esto, en comida esto y en cena esto. No es necesario. Se hace una mezcla general y después se divide en tomas. Pero tampoco es necesario
que incluyan guisados o alimentos preparados. Por ejemplo, que me digan yogur con granola y nueces. No, primero, la granola y las nueces ni siquiera están incluidas en nuestra guía de alimentos. No es necesario llevarlo así porque el paciente no lo va a ingerir vía oral, se va a licuar. Tampoco es necesario incluir guisados, que me digan un espagueti con albóndigas. No, empezando porque la carne de res tampoco está incluida, el espagueti tampoco, la crema tampoco. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Seguir siempre guía de alimentos y en el caso de la alimentación enteral, simplemente generar una lista. ¿Qué alimentos vamos a incluir y en qué cantidades? No necesitamos más. A ver, permítanme leer un poquito. A ver, ¿en qué está indicado? Tenemos diferentes indicaciones. Por ejemplo, les comentaba, un accidente cerebrovascular en el que se imposibilite la deglución, un trastorno funcional de la deglución, alguna obstrucción parcial. Si es una obstrucción total del intestino o del estómago, se va siempre a preferir la NPT. Pero si es una obstrucción parcial en el que hay un tumor, presencia de un tumor o un proceso inflamatorio, se puede dar. Y como les dije, en pacientes desnutridos que van a estar en ayuno por más de 5 días o en pacientes que están bien nutridos pero que van a tener un ayuno mayor a 7 o incluso a 9 días. En caso de pancreatitis que llegan a estar en ayuno, pancreatitis directo va para NPT. Ahí sí no se me vayan a incluir, aunque sea un proceso en el que el paciente no va a comer, pero como si va directo a estómago, el páncreas es un órgano accesorio. Si el alimento va directo al estómago, lo vamos a estimular. Entonces lo que necesitamos es dejarlo descansar, por eso se opta por la NPT. Me mencionan que sí es como una papilla. No, no es como si fuera una papilla, es como un licuado en el que vamos a mezclar la pechuga, el arroz, la avena, bueno, la constitución del atole, la zanahoria, la manzana, el chayote, el aceite y la miel. Vamos a hacer como una especie de licuadito. Nada más que no nos los vamos a tomar por vía oral. Y tiene que ser un licuado que sea demasiado líquido para que pueda pasar por la sonda. Y lo vamos a suministrar por sonda. De hecho, ese no lo pasan ustedes nada más lo preparan. La enfermería es la que se encarga de pasarlo. Va a ir directo a sonda, que va a caer directo ya sea a estómago, a intestino o va directo a la ostomía, ¿ok? Dependiendo de qué condición tenga el paciente. Pero se va todo como si fuera un licuado y después se divide en tomas. Digamos que hacen un licuado, lo dividen en 4 o 5 bolsitas y eso se le va a pasar al paciente. Al paciente se le puede pasar ya sea intermitente, o sea, estarse pasando a lo largo de todo el día, dejarle caer por goteo, poco a poco la alimentación, o bien puede ser por bolos. ¿Qué significa por bolos? Que se le da cierta cantidad de la mezcla al paciente, se deja descansar un rato, otra vez se le vuelve a dar, otra vez se deja descansar. ¿Alguna duda hasta aquí? No es tanto que sea más verduras o frutas, sino que simplemente va a ser a la necesidad o al requerimiento del paciente. ¿Qué tanto le vamos a dar? Si es un paciente con EPOC, le vamos a dar una poca cantidad de hidratos de carbono, entonces va a disminuir esa cantidad de frutas, por ejemplo. Si es un paciente que lo que necesita es una mayor carga de hidratos, pero menos de proteína, bueno, ahí sí le vamos a inclinar un poco más hacia las frutas o hacia los cereales. ¿Con qué se diluye? Pues mira, de preferencia, aquí igual, va a depender del paciente, cómo se encuentra el paciente, si le podemos dar leche, se la podemos dar, pero hay pacientes que llegan a presentar diarreas debido precisamente al tipo o consistencia de los alimentos y a la osmolaridad que tiene, llegan a tener diarreas. Entonces, ahí lo que podemos ocupar es de preferencia agua o té. El té sí lo podemos ocupar para poder disolver esta mezcla. En ocasiones no es necesario agregar más agua de lo que lleva, digamos, de lo que estamos contemplando con el atole, pero en ocasiones sí es necesario que le incluyamos esa cantidad de agua. Sí, ¿por
¿Por qué la importancia? A ver, ahorita que me están preguntando de las dietas enterales y que si es mejor utilizar caseinato o las comerciales, bueno, vamos a esto. ¿Por qué les quise que practicaran con una alimentación artesanal? Porque en el hospital va a ser muy fácil que nosotros al paciente le demos una preparación ya comercial como Vivonex o Alitrac o Inmunex, el que ustedes quieran, porque el paciente ahí no va, si estamos hablando de una institución pública, no va a gastar. Simplemente no le va a costar a él esa alimentación. Entonces le podemos dar Vivonex, por ejemplo, y nos vamos a llevar una bolsa diaria. Pero en cambio, si cuando el paciente se da de alta y el paciente se va con una alimentación enteral porque ya lleva una gastrostomía, darle una alimentación por Vivonex o por cualquier producto le va a salir muy caro. Le va a salir 200, 300 pesos al día, situación que la mayoría de los pacientes no puede cubrir. Es más fácil y económico que la cubran con este tipo de dietas, con una dieta artesanal. Hablando de caseinato, sí, cuando estemos en un hospital, si tenemos a la mano caseinato, de preferencia darle caseinato en lugar de darle, por ejemplo, la pechuga de pollo, el hígado, el huevo. Entre los tres les voy a aconsejar que siempre manden lo que es la pechuga, es mucho mejor, les cae mejor a los pacientes. Pero si estamos en el hospital y tenemos acceso al caseinato, optar por el caseinato, en definitiva. Pero les vuelvo a repetir, cuando sale un paciente del hospital, no siempre tienen para poder comprar un caseinato o para poder comprar ya lo que viene una alimentación comercial. En ocasiones, obviamente que les caería mejor, por ejemplo, un Pulmoker, un Suplena, una Alitrac, sería mucho mejor para ellos, pero simplemente no pueden, por economía no pueden. Entonces tenemos que buscarle una opción. Aunque en ocasiones, aquí hablan, refiriéndonos a la pregunta de Heidi, en el hospital sí se puede cubrir con suplementos, sí. Pero también depende del caso. Hay ocasiones en las que el médico, digamos que todavía hay un desconocimiento sobre cómo utilizar bien los suplementos y complementos nutricios. Entonces llegan a cuando un paciente presenta diarrea, obviamente lo primero que van a decirles es que es la alimentación enteral lo que le está ocasionando ese problema. No van a haber otros factores, siempre va a ser la alimentación enteral. Entonces si tiene Ensure, vamos a quitarle el Ensure porque eso es lo que le está ocasionando diarrea y mandan una alimentación artesanal. Entonces, aunque sea mejor optar por una alimentación comercial o por mandarle caseinato, por mandarle, como les dije, una Alitrac, si el médico nos indica tiene que ser artesanal porque la quiero astringente o porque porque simplemente para esta patología yo quiero que se lo manden así, tenemos que prepararla artesanal. Aunque nosotros le digamos que le puede caer mucho mejor un Inmunex, a decir no, la quiero artesanal, bueno, la tenemos que preparar artesanal. Por eso siempre es importante verificar qué condición y cómo se encuentra el paciente. Ustedes ya realizaron una investigación sobre los tipos de fórmulas, entonces aquí no le veo mucho el tocarlas, simplemente les voy a decir, se dividen en dos, en completas y modulares. Completas contienen todos los nutrientes en una sola bolsita, digamos como el Ensure, como el Fresubin, y las modulares que contienen solo uno o varios nutrientes, como el Glutapac, que solo tiene glutamina. Ok, entonces podemos encontrarlos así modulares y nosotros solo integrar, por ejemplo, quiero un módulo de proteína o de aminoácidos, que es como se maneja, o los podemos combinar y generar una completa nosotros. Estas tipos de fórmulas se subdividen en lo que son estándar, que es la que está diseñada para un organismo normal, como les decía el Ensure, el Fresubin, el Prosure, y las especiales, que son para estados patológicos específicos. En este caso tenemos muchos, como Enterex hepático, Enterex renal, Enterex diabético, el Glucerna, Alitrac, Nepro, Suplena. Va a depender mucho de la condición de nuestro paciente. Por ejemplo, el Suplena lo vamos a mandar para paciente renal que no tiene terapia sustitutiva o para paciente hepatopata. El Nepro ya cuando un paciente renal tiene terapia sustitutiva o cuando necesitamos que tenga un mayor contenido de proteína. El Glucerna para pacientes diabéticos, y así vamos a ir adaptando nuestra alimentación. También es importante, otro factor importante en las dietas comerciales es verificar si tienen fibra
no tienen fibra y si contienen o no contienen lactosa, por los pacientes que son intolerantes a la lactosa y por los casos en los que se presenta diarrea para evitarles esa cantidad de fibra. Aquí. Hasta aquí son los puntos que yo observé que había dudas, pero necesito que ustedes me digan si tienen alguna duda en los temas que se han visto. Ahora sí que estamos a cierre de bloque en todas las unidades. Si les queda alguna duda, es importante que ahorita las podamos trabajar para que se vayan sin ellas. Recuerden que la dietoterapia, la elaboración de sus menús, son su herramienta principal. Ustedes van a hacer menús toda la vida. Y la dietoterapia la van a ocupar toda la vida. No, nosotros vamos a sugerir, nosotros podemos sugerir, de hecho esta es nuestra función, qué tipo de alimentación le conviene al paciente. Hay casos en los que nos vamos a encontrar que el paciente tiene indicada una dieta, digamos, una dieta normal. Pero nosotros con nuestra visita, porque al igual que los médicos, nosotros también realizamos nuestra visita, pasamos y verificamos que el paciente no la come. Y ya lleva así una semana o semana y media, el paciente de plano está negado a comer. ¿Por qué? Puede ser por la condición de la misma enfermedad, que él no se siente bien, por dolor, por ejemplo, por náusea, o simplemente porque no entra en un estado de depresión muy grande. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Optar por iniciar darle suplementos vía oral. Si aún así el paciente no los acepta, bueno, entonces ahí sí hablamos, por eso hablamos de un equipo multidisciplinario, hay que ser integral. Hablamos con el médico, sabe que nuestro paciente no tiene un adecuado consumo, nuestro paciente está perdiendo peso, está desnutriéndose, podemos verificar con laboratorios que su albúmina, su proteína ya bajaron, tiene una baja de hemoglobina, está presentando pancitopenia o anemia, bueno, ya con bases, el paciente se encuentra así. Entonces yo les sugiero que iniciemos una alimentación vía enteral, ya que tiene el tracto gastrointestinal funcional, nuestra enfermedad no se lo impide, podemos comenzar a darle. Y ustedes adecuan la dieta, ¿ok? ¿De cuántas calorías? Ustedes ya para ese momento tuvieron que haberle hecho su evaluación al paciente. Bueno, nuestro paciente necesita 1800 calorías, con una distribución de tanto de, digamos, 45 de hidratos, 20 de proteína, 35 de lípidos, ok. Con eso agarramos, llegamos, le decimos al médico y nosotros la mandamos a preparar. Ok, ya te les respondo. Va a ser lo mismo para las dietas, como les mencionaba, las dietas que son por vía oral. Primero hay que tener en cuenta que los médicos solo llevan un módulo de nutrición. Segundo, en ocasiones llega a ser tanto el trabajo para ellos, ya que tienen muchos pacientes, que se les puede pasar el actualizar una dieta, el indicar que, por ejemplo, el paciente es diabético, y simplemente dicen una dieta blanda. Bueno, para eso es como decía, estamos ahí, nuestra función que es evaluar a nuestro paciente. Ahí es cuando vamos a verificar, ok, nos dijeron una dieta blanda, pero resulta que nuestro paciente es hipertenso de 7 años de evolución y está diagnosticado con diabetes de 3 años de evolución y ahorita entró porque ya comenzó con un problema, con insuficiencia renal aguda. Bueno, en ese caso nosotros ya tenemos que modificar esa dieta, ya no nada más es una dieta blanda, es una dieta blanda para un paciente renal sin terapia sustitutiva, diabético e hiposódica. Entonces vamos a verificar en laboratorios cómo se encuentra fósforo, cómo se encuentra magnesio, cómo está sodio, cómo está potasio. Ok, vemos algún problema, vamos a atacar ahí. Es por eso que ahorita todo lo que vimos en estas 3 unidades se combinan. Una dieta blanda de las dietas progresivas, una dieta para renal hiposódico diabético de los macronutrientes, pero va a ser baja en sodio, baja en potasio, baja en fósforo, baja en magnesio, ya entran nuestros micronutrientes. Va a ser muy raro que ustedes se encuentren nada más una dieta para paciente hepatopata. Es raro. Siempre van a encontrar combinaciones de 1, 2 o 3 modificaciones o más que se le deban de hacer a la dieta. ¿Cómo se contabiliza el potasio?
Aquí ustedes ya vieron, ¿no? Espero que sí, los requerimientos de los pacientes, de las personas, perdón. Ahí sí tenemos rangos. Ahí tenemos cuánto se requiere de cada vitamina, de cada mineral, para para cada grupo etario. Cuánto necesitamos para niños, para adolescentes, para adultos mayores. Bueno, con base en el requerimiento que tenemos, vamos a verificar qué tanto, si estamos hablando, por ejemplo, de que tienen no estamos pasando hiperpotasemia. Bueno, entonces vamos a darle una disminución de potasio, no necesitamos darle tanto. ¿Cómo lo contabilizamos? Con nuestras tablas. Tenemos tablas de valores de la población mexicana. Tenemos el SNAE, tenemos ligas como la DETA, tenemos ligas también chilenas. Entonces, ya ahorita que tenemos posibilidad de abarcar diferentes tablas, bueno, ahí nos vamos a verificar qué alimentos tienen mayor contenido de potasio. Incluso yo les sugiero, generalmente las tablas que se van a encontrar o que se les pueden proporcionar de cuáles son altos o bajos no van a venir completas. Ustedes vayan elaborando sus tablas, vayan apuntando. A ver, ¿dónde encontramos potasio? Plátano, tomate. Bueno, esos son altos. Esos son los que vamos a evitar. Vamos a darles alimentos que tengan un bajo contenido. ¿Ok? Los lípidos se contabilizan de una forma, los ácidos grasos se contabilizan de una forma muy sencilla. Por ejemplo, en la dieta DASH, tenemos que es 10% de mono, 10 de poli, 10 de saturados. Si tenemos, por ejemplo, nuestros ácidos grasos, estamos dando 30 gramos de ácidos grasos o 450, por ejemplo, calorías. Bueno, de ahí vamos a contabilizar. Si estamos hablando de que cada uno lleva un 10%, a cada uno le va a corresponder una tercera parte. Entonces simplemente esa cantidad de calorías las vamos a dividir una tercera parte para cada uno de nuestros ácidos grasos. Si llega a cambiar, por ejemplo, si hablamos de que le vamos a dar 7% de saturados, bueno, de esa cantidad total de calorías le vamos a sacar el 7% y esa va a ser la cantidad que le vamos a dar de ácidos grasos saturados. Y así de cada porcentaje, siempre vamos a tomar como nuestro 100% la cantidad de calorías que tengan nuestras grasas y de ahí vamos a determinar o vamos a sacar el porcentaje que nosotros necesitamos, si es 20% de poli, 10% de mono. Eso va a depender, como les dije, de la patología que tenga el paciente y qué tanto le vamos a dar de cada uno de los ácidos grasos. Aquí, para todos para estas dietas que ustedes me mencionan, para contabilizar fósforo, magnesio, fibra, sodio, potasio, siempre se tienen que basar en sus tablas. ¿Por qué? Porque lo vamos a determinar alimento por alimento. Ok, vamos a abrir, por ejemplo, alguno de vamos a ver, por ejemplo, nuestro SMAE, ¿no? A ver, vamos a determinar. Quiero ver qué tanta fibra nos da, no sé, el elote. Bueno, vamos a buscar elote. Nos da 2. Entonces ahí es como vamos a ir contabilizando alimento por alimento. Es como les mencionaba hace rato. Siempre tenemos que hacer eso cuando necesitamos algún grupo o algún macronutriente, dar la cantidad específica. Si nada más queremos evitar, por ejemplo, o decir es una dieta baja en fósforo, bueno, si tenemos nuestra tablita de qué alimentos son bajos en fósforo, nos basamos en esos alimentos. ¿Ok? No le vamos a dar, por ejemplo, vamos a decir, vamos a darle leguminosas. No sabemos que las leguminosas tienen un alto contenido, bueno, pues las evitamos. Le vamos a dar otra cosa. ¿De dónde viene el aporte de proteína? Bueno, se lo vamos a dar con carne, se lo podemos dar con leche, buscarle algunos otros elementos. Sí, nosotros también podemos solicitar bioquímicos, pero hay que tener cuidado en los hospitales todavía se manejan mucho por jerarquías. Entonces siempre es importante acercarnos al médico tratante. El médico tratante también además es el especialista que va a saber mejor qué condición tiene el paciente respecto a su enfermedad. Entonces nos podemos acercar a él para solicitar o para decirle cómo vamos a adecuar nuestro tratamiento. Siempre tenemos
tenemos que estar en comunicación con los demás profesionales del equipo de salud. Hablando de esto, qué bueno que tocamos este tema. Les hice una pregunta en una autorreflexión sobre el equipo de salud precisamente, porque desgraciadamente todavía se tiende a ver a la nutrición como que pues que le traigan su dieta al paciente para que se le quite el hambre. No nada más es para eso. Sí, obviamente vamos a controlar el hambre, pero nuestro propósito es que es un tratamiento para una enfermedad en específico. ¿Y qué pasa? Que en algunas ocasiones el hospital lleva un proceso. Cuando nosotros pasamos visita, tomamos ahí las dietas de los pacientes o los cambios que hayan tenido. Después de nuestra visita, el personal de enfermería tiene que realizarles un vale y decirles los cambios que hayan habido después de que nosotros pasamos. Pero en ocasiones, por no realizar ese vale o porque no está la papelería o por la causa que ustedes quieran, ya no nos avisan. ¿Y qué pasa? Bueno, simplemente que al vecino al Francisco de la cama 205 le quitaron el ayuno, pero a Pedro de la cama 207 le suspendieron la dieta. Bueno, se la doy el de la 207, se la pasa a la de la 205. Entonces no, nosotros ahí tenemos que estar súper atentos, porque me ha tocado casos en los que les han alterado niveles de glucosa o algunas otras situaciones que han pasado complicadas por hacer esa sustitución de charola, ya que cada uno de los pacientes pues lleva una dieta en específico. Permítanme tantito que lo estoy leyendo. Ok, generalmente es importante, o como tip, que siempre les trato de dar tips para que no se me estresen, no se me hagan bolas, y que puedan hacer las cosas más prácticos, y más cuando tienen muchos pacientes, ya sea en consulta externa y más en hospitalización. No es tanto seguir un conteo de gramo por gramo. Digo, sí es importante tenerlo en cuenta cuando ustedes pueden realizarlo frente al paciente que lo tienen ahí en consulta externa y que lo pueden elaborar, sí, ahí sí es muy importante que lo apliquen. Pero cuando tenemos esa premura, ¿qué hacemos? Sabemos qué alimentos, por ejemplo, nos tienen grasas saturadas: mantequilla, mayonesa, tocino, chorizo, longaniza. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Evitarlas. Y vamos a preferir otro tipo de grasas, como las oleaginosas, cacahuate, almendras, nueces, ajonjolí, o otro tipo de aceites como el aguacate, aceite de olivo, aceite de canola, aceite de cártamo. Y preferible darle eso que darle, como les decía, aquellas grasas que sabemos que están saturadas. Entonces ahí podemos llevar que queremos una dieta baja en lípidos. Ok, pero no vamos a darla tan cargada en lípidos, le vamos a dar un 25-30% de lípidos, y aparte vamos a evitarle las grasas saturadas. ¿Qué hacemos? Darle alimentos de origen animal con moderado o bajo aporte de grasa, darle leche descremada o semidescremada incluso, y como les dije, darle oleaginosas, darle aceites con omega 3 y omega 6. Decirle, por ejemplo, que en alimentos de origen animal que consuma más pescado, que consuma ese tipo de alimentos, y que los alimentos evitemos que sean fritos, capeados o empanizados. Vamos a preferir aquellos que vayan a ser al horno, asados, al vapor, y de esa manera nosotros vamos a asegurar que tienen un menor aporte de grasa saturada. En el hospital sí podemos dar oleaginosas, simplemente cuando el área de almacén también lo llevan los nutriólogos. A ustedes también les va a tocar, hay ocasiones que les va a tocar a ustedes que estén en piso, que estén en consulta externa o que estén en almacén. Bueno, cuando se está en almacén no vienen como un producto, digamos, básico, pero sí se puede pedir. Se le puede pedir, ¿sabes qué? Por ejemplo, aquí Lucía le puede agarrar y Lucía le puede decir a Erika: ¿sabes que tengo un paciente con ciertas necesidades básicas porque tiene un ateroma o tiene dislipidemia y necesito que me den nueces? Bueno,
le hace la solicitud y le surten las veces. O sea que sí es un alimento que está permitido, no es un alimento que van a encontrar de ay, entró al almacén y ya lo saqué, pero sí se puede solicitar porque sí se está permitido. Los que sí no están permitidos, como les mencionaba, son las leguminosas. Esas definitivamente no se las damos a los pacientes por los problemas digestivos que pueden ocasionar. Tomen en cuenta que los pacientes están en cama. Los pacientes al estar en cama, el intestino no trabaja de la misma manera. Entonces tienden a tener muchos problemas. Empiezan con problemas de estreñimientos, con cólicos. Otro punto que es muy importante, ya que estamos hablando de eso. Verifiquen siempre que los familiares no introduzcan alimentos externos, porque acostumbran llevarles cosas que primera no pueden comer, segunda que no sabemos el proceso de higiene, y aquí siempre el departamento de nutrición tiene el problema de que le dicen mi paciente tiene diarrea porque los alimentos los están preparando mal. No. Entonces nosotros tenemos que verificar que se lleva un proceso de higiene súper controlado en lo que es el área de producción, pero verificar que tampoco estén consumiendo cosas externas, porque de repente ya se encuentran un paciente que ya tiene una torta o que tiene incluso pacientes diabéticos que tienen que están consumiendo juguitos. Aquí siempre es importante verificar lo que ellos están comiendo y nosotros llevar un control, como les dije. Por eso son importantes las visitas y las valoraciones. ¿Alguna otra duda, chicos? Y está muy mal, Erika, hacer eso, porque si necesitamos, sí, los pacientes les dan cada cosa, pero es nuestro deber precisamente concientizar y educar a nuestro paciente y a nuestros familiares. Hay que decirles, hay que indicarles que lo que están llevando es un tratamiento, que no nada más es comer por comer, sino que es un tratamiento, que eso va a mejorar o que va a repercutir en la salud de su pacientito. Hay que concientizarlo, siempre estar con educación nutricional para la familia y para los pacientes y para nuestro personal que colabora con nosotros en el hospital, a las enfermeras, a los médicos, recalcarles el hecho de que la alimentación que están llevando es justo lo que necesita ese paciente, está adecuado solo para él y no se le puede mover o modificar de la nada. No, Erika, no te preocupes, no te estoy diciendo por otra cosa, pero sí para que lo veamos como ejemplo de lo que nosotros tenemos que estar o que tenemos que estar al pendiente. No nada más es estar al pendiente de a ver si el paciente está comiendo, si se le está dando la charola como es, sino estar al pendiente de que no metan algún otro alimento, de que coman todo lo que tienen ahí, el verificar o el estar siempre atentos a cómo están aceptando, cómo están tolerando los alimentos que le estamos dando. En ocasiones pasa que les mandamos digamos, manzana. No nos dicen, pero una semana después de que están internados resulta que al paciente no le gustan las manzanas y siempre la regresan. Bueno, entonces ante eso también nosotros tenemos que estar al pendiente. Sí, Lucía, para la evidencia de la unidad 4 son 4 dietas. Son fáciles, parece que les dejé la dieta DASH, una dieta seca, que es por eso que vemos ahorita el conteo, una dieta baja en fósforo. Entonces simplemente es el hecho, como les dije, verificar qué alimentos tienen alto contenido en fósforo. Bueno, esos no los mandamos, les mandamos los que tienen bajo contenido. Pero procuré que no fueran tan pesadas, pero que pudieran ver cómo se pueden realizar de una manera muy fácil. ¿Alguna otra duda? Ok. Gaby, es la dieta que les estaba hablando hace rato.
La dieta seca es la que les decía que lleva un control de agua. Vamos a contabilizar el agua con el que preparamos alimentos, el agua que se incluye en los alimentos y el agua metabólica. En este tipo de dietas, Gaby, les indicaba que procuraran dar alimentos que tengan bajo contenido en agua, como el pan tostado, como una pechuga asada, como una pera, por ejemplo, ya al vapor. Todo eso va a deshidratar nuestros alimentos, entonces va a hacer que tengan menos cantidad de agua. Y el agua se la vamos a dar entre comidas. Por ejemplo, si nosotros nada más tenemos para darle medio litro de agua, le podemos dar 200 mililitros de agua entre desayuno y comida, otros 200 entre comida y cena, y después de la cena 100 mililitros. En total, ¿cuánta agua debe tener la dieta? El agua, al igual que las calorías, al igual que los macronutrientes, van a depender de nuestro paciente. Habrá pacientes que solo tengan un requerimiento de agua de 600 mililitros, habrá pacientes que necesiten 800, habrá pacientes que puedan consumir 1200. La cantidad de agua va a depender de las condiciones y de las necesidades que tenga nuestro paciente. Recuerden, no hay un rango en específico, no hay rango para el agua. Esto va a depender de cómo esté, el médico no los va a indicar debido a que él conoce a la perfección a su paciente. Y nosotros también tenemos que conocer bien a nuestro paciente. Va a depender de la energía, también va a depender de las necesidades y requerimientos de nuestro paciente. Si por ejemplo es un paciente en sepsis, va a aumentar su requerimiento incluso de 50 a 100%, o va a depender de la condición o de las complicaciones que tenga aunadas a lo que es la patología de base. Todo eso lo vamos a verificar para poder determinar qué tanto le vamos a dar. Por ejemplo, una dieta hipoproteica. Para un paciente una dieta hipoproteica puede ser con que le den 6 gramos de proteína. Para otro va a ser con que le den 8 gramos por kilogramo. O sea, siempre va a depender de la condición de nuestro paciente. No podemos dar un rango en específico. No, cuando hablamos de una dieta seca siempre vamos a hablar de una restricción de líquidos. En este caso, para la dieta yo se los dejé libres para que no tuvieran ningún problema, pero pueden darle un aporte de 1000 mililitros de agua por día. Sí, Gaby, es como el conteo. ¿Alguna otra duda, chicos? Recuerden que ya es ahora sí nuestra última sesión. Sí sería como el ejemplo que les dije. Sí, el agua para preparar los alimentos se mide, es lo que les decía, va a constituir del agua que se utiliza para preparar los alimentos, junto con el agua que se le da vía oral, el agua que viene incluida en los alimentos como parte de ellos y el agua metabólica. Sí, en este caso para una dieta hipocalórica se recomienda que sea de 500 en 500 calorías que podamos ir bajando. Si un paciente tiene un requerimiento, por ejemplo, de 2500, aunque podamos bajarlo a 1500 calorías, primero, podemos descompensarlo. Segundo, el paciente no lo va a hacer, no va a llevar una dieta. Si él está acostumbrado a consumir 2500, 3000 kilocalorías, si tú le das 1500, simplemente no lo va a seguir, no va a seguir un tratamiento. Tenemos que apegarnos y tratar de ser realistas. En este caso, para que nuestros pacientes se apeguen al plan al 100%, debemos procurar no darles dietas tan restrictivas, porque lo que hacen es que te consumen lo que tú le estás dando, más una torta, más una pizza, más refresco, más, siempre va a haber un más.
Entonces, para evitar ese más, tampoco hay que darlas tan restrictivas. Además, ¿qué pasa? El paciente en algún momento llega a un equilibrio. Cuando el paciente llega a ese equilibrio que nosotros conocemos como que se estancan, bueno, ahí vamos o podemos optar por bajar otras 500 calorías. Así es como vamos a irlo bajando para que no pierda ese equilibrio y para que siempre esté bajando continuamente. ¿Alguna otra cosa, chicos? Si ya no tienen dudas, vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Ok, bueno, parece que ya no hay dudas. Entonces vamos a dar por concluida ya nuestra sesión del día de hoy. Ya es la última, chicos, ya no vamos a tener otra más. Les recuerdo nada más que ya estamos a 10 días de terminar nuestro bloque. Tienen estos 10 días para poder elaborar las actividades que les hacen falta y para poder subirse a algún segundo intento de actividades que ustedes quieran aumentar su calificación. Hay varias evidencias de aprendizaje, sobre todo de la unidad 2 de las dietas progresivas, que tuvieron baja puntuación. Las correcciones en esas actividades son muy básicas. En la mayoría les dije, solo sigan guía de alimentos. Agarren su guía de alimentos a un lado, su menú, y revisen, ¿este alimento sí lo puede comer? Bueno, lo incluyo. Y elabórenlas, no se queden con esa calificación. Si tienen la oportunidad de salir mejor, háganlo. No se queden con eso. Entonces, procuren nada más seguir esos comentarios, esos puntos que les llegarán a hacer falta. Espérenme tantito. A ver, paso a paso. Voy a ir respondiendo porque ahora sí tengo ya varias preguntitas. ¿Cómo se mide el agua en la preparación de alimentos? Simplemente cuando tú empiezas a hacer un arroz que vas a ponerle cierta cantidad de agua, bueno, agarras una tacita medidora, le vamos a poner 100 mililitros, esos 100 mililitros los contabilizamos. Así nada más, la preparación de alimentos es muy sencilla. Ahorita les recomiendo, ahorita te comento, Judith. Sí, comiencen siempre por 500 kilocalorías menos para que puedan hacer una dieta hipocalórica. Bien, todo es cuestión de práctica. Ustedes sigan elaborando o sigan haciendo su requerimiento. Por ejemplo, pónganse 2000 calorías. Hagan una distribución, la que ustedes decidan, de macronutrientes y practiquen la elaboración de sus cuadros. Como les dije, siempre comiencen con proteínas, sigan con hidratos de carbono, continúen con lípidos, les va a cuadrar enseguida. Los menús se realizan muy fácil. Si ustedes
dicen, bueno, yo tengo 2 de verdura y 2 de alimentos de origen animal para un desayuno. Puede ser incluso un omelette. Le voy a dar un huevito, le voy a poner unos champiñones, le voy a poner, por ejemplo, queso Oaxaca y lo baño o le pongo unas zanahorias. Ya con eso cubrí esas 4. Bueno, tengo otros 2 de cereales. Bueno, le puedo dar 2 tortillas o le doy una tortilla y un pan tostado. Tengo una de azúcar. Bueno, le pongo mermelada. Tengo una de leche. Le puedo dar la leche o le puedo dar el yogur. Tengo 2 de fruta. Bueno, le doy una manzana completa que la puedo poner con el yogur o la puedo hacer en un licuado. Es algo que ustedes simplemente tienen que ir agilizando, tienen que ir pensando en menús que incluyan ese tipo de esa distribución que ustedes están manejando. No, la dieta hipocalórica no afecta el ciclo, Erika. Eso es cuando llega a afectar, cuando ya se presenta menorrea, es porque la persona ya tuvo una privación de nutrimentos por un largo periodo. No es de que sea nada más porque le hago una dieta, pues, digamos, hipocalórica y le quito 500 calorías, no. Es porque una paciente está consumiendo, por ejemplo, una persona con anorexia, está consumiendo solo 300 o 500 kilocalorías, pero ya la lleva consumiendo por 3, 4, 5 meses. Obviamente su cuerpo ya no va a agarrar esos nutrientes para otras funciones, sino que las va a ocupar para funciones vitales, como que sea el alimento para el cerebro, para los riñones, para el hígado. O sea, es por eso que se presenta ese déficit. Sí, siempre es empezar por proteínas. Si tú ajustas proteína, que es el nutriente más sensible, porque sabemos que puede afectar otros órganos. Bueno, siempre empezamos por proteína, seguimos con los hidratos, terminamos con lípidos y siempre les va a cuadrar su dieta. En cuanto a Judith, lo que me decías, ¿qué te recomiendo? Bueno, si no tienen ningún problema, si no tienen ningún padecimiento, les sugiero un suplemento. Utilicen un Ensure, utilicen un Resubin, utilicen un Sustacal, Isocal, el que ustedes elijan, el que ustedes prefieran, o incluso pueden prepararse un licuado energético. Ese después se los mando al grupo para que lo tengan como lo pueden preparar. Y con eso, porque eso sí, ¿qué hace? Le estamos dando energía y glucosa al cerebro, que es justamente lo que más necesitamos para mantenernos alertas, viendo lo que son las tareas o las actividades y que no nos quedemos dormidos. E hidratarse, siempre hidratarse bastante. ¿Ya no tienen ninguna otra duda? Bueno, chicos, entonces ahora sí damos por terminada la sesión. A ver. La alimentación del deportista siempre va a ser diferente, Erika. Ahí tenemos que ajustar los macronutrientes hacia otros factores. No se percibe el olor, sabor, nada. El paciente realmente no tiene ningún contacto en ese sentido organoléptico con los alimentos. Sí, Lucía, a eso me refiero. Poner el número de raciones para que cuadren las proteínas. Comenzar, por ejemplo, con la leche, con los alimentos de origen animal, las leguminosas. Miren, cuando practican mucho el cálculo de una dieta normal, sacándola de una dieta normal, van a poder ustedes realizar todos los ajustes que necesiten. No son complicados, simplemente como les dije, es cuestión de fijarnos qué nutriente contiene un elevado contenido de sodio, por ejemplo, y es ahí donde lo vamos a restringir, o que contiene grasas saturadas, que son las que vamos a restringir. Realmente una dieta saludable va como muy encaminada hacia lo mismo, que consuman, tengan un bajo aporte de sodio,
que tengan un bajo consumo de lo que es alimentos con calorías vacías o pues, que son con grasas saturadas. De ahí ustedes pueden agarrar y sacar, les sugiero, vean libros o revistas de cocina, el tener en la mente ideas de guisados, por ejemplo, que pescado empapelado, pollo a la jardinera, todo eso les va a facilitar también el elaborar sus menús. Es algo muy, a lo mejor muy básico, pero les puede ayudar. No. Cuando ustedes ajustan proteína, tienen que tomar en cuenta todos los grupos de alimentos que contienen proteína. Como les dije, empezamos con leche, con alimentos de origen animal y con leguminosas, que son las que tienen mayor contenido de proteína, pero también contabilizamos cereales, también contabilizamos verdura, y si le vamos a dar algún aceite y grasa con proteína, también la contabilizamos, pero siempre ajustamos esos gramos de proteína, pero verificando todos los grupos en los que puede estar incluida. ¿Ok? Bueno, chicos, fue un placer. Ha sido un placer tenerlos como alumnos. La verdad fue un grupo muy bonito, o es un grupo todavía muy bonito. Les reitero, tienen 10 días, aprovechenlos. Aprovechen estos 10 días, manden sus actividades, manden sus segundas oportunidades, no desaprovechen esto. Cuando salimos, cuando nos enfrentamos a la vida real, a lo profesional, repercute mucho en nuestro promedio. Entonces, si tienen la oportunidad de mejorarlo, háganlo, no se queden nada más con lo que ya tienen. Ustedes pueden, a lo mejor sí es darle estos 10 días un poquito más de lo que ustedes han venido dando, pero aprovechenlo mucho. Les agradezco sus comentarios, también para mí es un honor tenerlos como estudiantes, y procuren siempre seguir adelante. Yo sé que es difícil, de repente es un poco complicado, hay que desvelarse, hay que restarle tiempo a la familia, a los amigos, a nuestra vida social, a la comida, como mencionan, al dormir, pero cuando terminen, cuando tengan ese título en las manos, van a sentir la satisfacción y van a decir valió la pena. Yo realmente espero de ustedes que brinden, como les dije, esa calidad en las consultas. Nuestros pacientes es lo que buscan. Un paciente cuando está en un hospital no es por gusto, es por necesidad. Hay que procurar atenderlos como quisiéramos que atendieran a nuestra familia o a nosotros mismos. Darles atención de calidad y calidez. Para esa calidad hay que seguirnos preparando, hay que seguir estudiando, y calidez hay que recordar siempre que tratamos con seres humanos, que no estamos hablando de números, que no estamos hablando de camas, que el paciente de la 301 tiene una historia de vida, que a lo mejor no es el paciente de la 31, que a lo mejor es el paciente que se llama Ana o Pedro o Francisco o Pablo o Gabriela o el que ustedes quieran. Pero siempre recuerden eso, ténganlo presente, porque esta profesión es de mucha calidad humana. Así que ustedes échenle muchas ganas, les deseo el mayor éxito del mundo. Son muy buenos estudiantes, en serio. Sigan comprometidos, sigan con esa responsabilidad, con esa ética que nos debe de caracterizar cuando estamos trabajando en el sector salud. Les deseo todo el éxito del mundo. Terminen este bloque súper bien, y ya saben, quedo a su disposición para lo que ustedes necesiten, para brindarles el apoyo que requieran. En caso de que se les complique algo, no duden en hacérmelo saber. Recuerden siempre un mensaje, tenemos el foro, tenemos los correos, la plataforma del mensajero, el grupo que tenemos. Entonces ustedes pueden comunicarse conmigo y con gusto yo les puedo atender. En verdad les reitero, fue un placer haber estado con ustedes. Seguimos en este camino. Para los que ya terminaron, ya tienen sus calificaciones finales, pues mucho éxito, sigan adelante y a disfrutar. Les deseo también unas felices fiestas en diciembre. Pásenlo muy bien.
Y gracias a todos. Gracias por sus palabras, en verdad a mí me ayudan mucho para seguir adelante y seguir procurando, pues, tratar de... Mi compromiso es con ustedes y con esos pacientes, porque si ustedes están bien, entonces nuestros pacientes van a estar bien. Que tengan bonita noche, descansen y disfruten lo que resta de su fin de semana. Grabación detenida.